Lo fuiste incorporando, empapándote de chiquita, escuchando, acompañando en viajes, pero hoy que te dan un lugar importante para seguir en la construcción de espacios del cooperativismo, ¿qué se te ocurre comunicarle al que está del otro lado acerca de por qué este tercer sector o esta economía solidaria es una posibilidad ante tanta cosa que nos empuja al capitalismo? Bien, bueno, para responder a eso, yo creo lo importante de estos espacios educativos no formales tiene un impacto muy importante hoy en día, y creo que como joven y para poder transmitir a los otros, tener en cuenta que no solo existe tipos de organizaciones públicas y privadas y nos quedamos solo en eso, sino que hay un montón de tipos de organizaciones, en este caso el tercer sector, en lo que es el cooperativismo, y que yo lo vengo presenciando desde que nací, y poder vivenciarlo hoy en día y experimentarlo y poder transmitirlo a otros lugares, y más que todo ahí puntualmente en el norte, en Catamarca, es algo que jamás pensé, porque yo cuando estudié, justo yo cuando estaba estudiando la carrera de licenciatura en recursos humanos, los profesores me decían, bueno, vos vas a trabajar cuando te recibas en organizaciones privadas o públicas, más de eso no. Y cuando me recibí y acompañar a mi papá y que me permitiera también poder formar parte de esto y sumarme y conocer este otro tipo de organización social, de que no es solamente una mirada social, sino también tiene la parte económica y poder implementarlo, trabajarlo, así que en mi caso... Porque por ahí cuesta, ¿no? Decir, somos una empresa de la economía social, pero una empresa, y el sentirse también una empresa conlleva mucho e implica mucho en cuanto a la sustentabilidad. Tenés que también buscar parámetros de sustentabilidad, porque en ese barco viaja mucha gente. Claro, porque además también muchas de las empresas que contratan nuestro servicio es como que lo diferencial que tenemos, que aparte de ser empresa, ante todo negocio, también brindamos, o sea, el servicio de asesoramiento, consultoría, que la mayoría puede hacer, pero nosotros justo una de las cosas que marcamos como valor diferencial es esto, de poder brindar y orientar procesos educativos no formales, y una de las cosas que trabajamos también es poder generar estos espacios de escucha, de diálogo y también de reflexión con el otro, que ya se está últimamente, también pasa que lo ven como un trámite, el de decir, bueno, voy, trabajo con la gente, hago con esto, y no, es sentarte con la gente, escucharla, trabajar con ellos y ahí poder hacer la diferencia también. Por lo que vos me decís, ustedes están como desde la economía social trabajando de alguna manera con el sector privado, con el sector público, educando en cuestiones humanas. Exactamente, precisamente como lo decís vos, es eso, trabajar con las personas desde la parte más educativa, y no es como decir, bueno, vamos, transmitimos el contenido y nos vamos, sino que estamos ahí acompañando a la gente, y no es simplemente transmitir al otro, sino de qué manera nosotros nos enriquecemos con el otro, con esos grupos de personas, esas comunidades, esos territorios que recorremos, porque cada persona es diferente, cada comunidad es diferente, tiene lo suyo, tiene su cultura, y aprender también de eso y saber dónde estamos parados y de qué manera podemos trabajar y de qué manera podemos hacer las cosas mejor. Bueno, pero si no sé, yo supongo que son todas, cuando hablamos de comunidades, son cuestiones a lo mejor geográficas, pero si una cooperativa tiene algún problema humano, que suelen darse, cuestiones de convivencia, sí, y eso, a veces es difícil verlos desde adentro, pero una mirada de afuera puede ayudar a solucionar algunas cosas. Eso también trabajan. Bueno, yo sé que Jesús se ha ofrecido un montón de veces a decir, che, vamos a charlar con los muchachos, a ver, ustedes no se dan cuenta, cómo los vemos nosotros, que son tal cosa, que son tal otra, pero no sé, a nivel de la organización de ustedes, si esto también es posible, si esto se da. Claro, es como
justo decís nombrar que cuando pasan problemas internos en un grupo de trabajo, una cooperativa o ya sea empresa, tienen diferencias, porque van a existir las diferencias siempre, y a veces una mirada externa, el tener un otro, una afuera, que pueda venir y no precisamente decir las cosas se tienen que hacer así, sino mostrarle una forma diferente de cómo hacer las cosas y que se pueden solucionar, y que capaz que lo que ellos creen que es un problemón termina siendo un problemita que se puede solucionar hablando, con el diálogo, para que así puedan además saber de cómo hacer las cosas mejor y poder resolverlo, y no llenarse un vaso de agua, por decirlo así. Esta es una pregunta, me parece, más para Jesús. Jesús, ¿cuántos años hace ya de Catamarca? ¿Cuántos años hace? No, y yo en Catamarca va a ser, este año hizo 30 años que estoy, y realmente fue encontré el lugar en el mundo, ¿no? Porque nos fuimos con mi esposa y 2 niños chiquitos, y bueno, encontramos un desarrollo personal, individual, pero también familiar muy importante, donde mi esposa también ejerció la docencia, y bueno, nos desarrollamos de una manera que ya hoy, mirándonos después de 30 años, voy a decir que pasó todo tan rápido, pero además de ir a un lugar que vos no, es decir, toda vez que te retirás de tu lugar de donde te parieron, no es fácil irse a otro lado y tomar una decisión de construir tus vínculos de nuevo en otro lado. Es decir, no fue fácil, pero había una idea de que el mundo se podía transformar, o que se podía hacer algo con todo ese contenido y esas herramientas que me habían brindado educativa y formativamente aquí en Villa María. Es decir, porque yo tengo la gratitud de toda la vida. Es decir, a mí Villa María me formó en todos sentidos. Nombramos al Negro Espíndola, nombramos a Eduardo Marzola, gente que ha estado muy cerca tuyo, y la vuelta no es una posibilidad. Y sí, estamos haciendo algo, porque sí, pasaron 30 años, pero nunca se olvidan recorrer las calles de nuestro barrio, de nuestro lugar. Es decir, está la idea de ir viendo de cómo hacer algún trabajito. Estamos haciendo algo interesante, algunas propuestas lindas, y yo creo que siempre se vuelve, ¿no? A ese primer amor, a ese territorio que me vio nacer, porque como yo te digo, Villa María a mí me formó en todo aspecto, de la calle a ir a un profesorado, después ir a una universidad, y ser hoy un formador de formadores y un aprendiz de la vida. Yo creo que todavía estamos en el día de conmemoración de la recuperación de la democracia, la llegada de Raúl Alfonsín al sillón de Rivadavia, y también en el día de la conmemoración internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En estos años transcurridos, en estas décadas transcurridas, ¿cómo le fue a la economía social, a la economía solidaria, que en aquellos tiempos era mala palabra porque eres sinónimo de práctica democrática? Pero ¿cómo le fue? ¿Hizo lo suficiente? ¿Entró gente que se apoderó de la palabra cooperativismo, mutualismo, a manejar los hilos de la cosa? ¿O se pudo laburar, se pudo crecer, hay mucho por hacer? Haceme un panorama de hasta dónde llegamos en este proceso democrático en el tema de la economía social. Qué bueno, porque mira, es decir, yo me recibo en la parte de la licenciatura en cooperativismo en el 80, y había toda una incertidumbre, porque hasta el día de hoy es toda una discusión del respaldo que tienen los profesionales dentro de la economía social, y nosotros creemos que yo creo que el sector y el movimiento cooperativo mutual está en falta de esa apertura de formación de formadores para permitirnos tener la presencia que deberíamos tener, tanto en lo económico como en lo social, porque yo creo, desde mi humilde opinión, que se formaron guetos diferentes
guetos de poder que contrarrestan la idea esta de valorar al otro y valorar el territorio desde ese desarrollo local a través de esta empresa social y económica que son las cooperativas y las mutuales. Yo creo que hay que hacer una introspección del movimiento y empezar a ver quiénes son los que ocupan los lugares dentro del movimiento cooperativo en la definición de tanto en la parte corporativa como en la dirigencia misma, ¿no? Yo creo que hay que dar un paso, hay mucha gente que tendría que dar un paso al costado y pensar que hay gente nueva, que hay gente joven que puede permitirse, decir, no fallar como hemos fallado en ciertos casos nosotros, sino empezar a ver que toda esa inversión, porque el cooperativismo tiene un cimiento y el mutualismo a través de la educación. Si no fomentamos la educación y la formación, nosotros mismos estamos cavando nuestra propia fosa. Por eso, dentro de tantas contradicciones que ha tenido en estos años de democracia, yo creo que hay una luz que es la gente nueva, porque si yo no hubiera incorporado, yo le decía recién a Patricia, qué difícil trabajar con tu propia sangre, porque esa sangre que son tus hijos conocen tus virtudes, tus defectos, pero además lo importante es que vos te permitas humildemente de recibir contenido de esa profesión que ha adquirido mi hija, pero yo me permito también incorporarme a escucharla, ¿no? Y yo creo que los dirigentes no han escuchado. Los dirigentes, tanto mutuales como cooperativistas, no han escuchado, y lo digo con conocimiento de causa, porque uno ha recorrido muchas cosas. Es decir, hay muchos que hablan de solidaridad, pero lo que menos son solidarios. Lo menos son, yo por ejemplo, si yo te digo, mirá gringo querido, venite a mi casa, es porque mi casa es mi casa, mi mesa es mi mesa, y esa solidaridad se vive, porque yo tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Porque si no, es decir, vos andás y desde el discurso podemos decir mucho, pero como decía hace un ratito, es decir, nosotros trabajamos en el diálogo, en la escucha, en la reflexión, pero además en la acción de movilizar conciencia. Pero esa conciencia del enlacer, en el decir y en el transformar, significa involucrarnos. Y involucrarnos de una manera donde caminar la dignidad con el otro significa no ser hipócrita, ser honesto, ser transparente, trabajar desde una manera donde vos como dirigentes tenés que ser ejemplo, y los ejemplos como dirigente hoy fallan, no hay muchos dirigentes que sean ejemplos para poder tomarlo, son muy pocos, pero los que hay son muy buenos, así que yo creo que las nuevas generaciones tienen que involucrarse y saber que el cooperativismo es poder pensar y trabajar con el otro desde esa característica tan fundamental que yo me tengo que involucrar. Si yo no me involucro, no puedo ser cooperativista. El involucramiento es el que genera la transformación. Yo no puedo comprometer solamente al consejo de administración o el consejo directivo de la cooperativa o de la mutual y que son los responsables. No, somos todos. Y ese todo hace que la dignidad de ese proyecto social y económico nos permita crecer y además transformar socialmente en nuestras comunidades, que nos necesitamos y mucho. Por eso yo creo que todavía estamos en pañales. Bueno, padre e hija y padre, acompañándonos y cultivando, sembrando semillitas en territorio argentino para que florezcan más cooperativas. Son siempre invitados de esta casa. Gracias por el mensaje, gracias por siempre contarnos, tenernos al tanto, permitirnos reflejar en nuestras páginas lo que va surgiendo por ahí. La otra vez cuando hicimos una nota telefónica hace
hace un tiempo alguien decía, yo conozco a esas arañitas telejedoras, me traje una mantita, no sé qué, no sé cuánto, los mensajes que después leíamos de la gente que había escuchado de una de esas experiencias. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y gracias por todo el laburo que hacen para difundir esta hermosa cuestión del cooperativismo y el mutualismo. Bueno, muchas gracias y bueno, y un placer para nosotros estar presentes acá y bueno, y más adelante cuando nos invite estaremos igual, ustedes están invitados a Catamarca también, así nos visiten. Qué mal que hiciste con esta despedida, te va a caer todo el diario Catamarca. Ay, qué increíble, bueno, bienvenidos serán, así que no tengo problema, así que muchas gracias y que tengan un buen martes. Bueno, gracias. Bueno, Jesús. desde ya también agradecerle y bueno, las puertas de Catamarca y las puertas de nuestra familia, es para integrarnos, ¿no? Porque yo creo que si no nos integramos y no nos acompañamos entre nosotros, también es ese otro ejemplo, es decir, de que no podemos ser islas separadas, sino que la integración cooperativa, mutual, se tiene que dar permanentemente. Por esto, esta apertura al diálogo y a conocernos, porque pareciera que nos conociéramos, pero no nos conocemos, porque a veces cerramos nuestras puertas de nuestras empresas sociales para adentro y no tenemos efecto en nuestras comunidades. Por eso yo creo que nos tenemos que conocer más. Muchísimas gracias.